Ahora Buenas sí. noches. Eh, César, una pregunta. Estaba indagando o ensimismándome y vino un sentimiento de miedo y en ese momento estaba indagando y yo no sé si es la mente que me engañó, pero como que ese sentimiento se desapareció, se desvaneció. Ok, la pregunta es, Si es la mente engañándome o realmente no había nada en ese sentimiento de miedo. ¿el sentimiento de miedo es producido por la mente, un pensamiento? Pero ¿cuándo desapareció? Porque indagaste. Vino y en ese momento indagué o me quedé quieto. No sé si observando, pero me quedé quieto y se desapareció. O sea, nunca había sentido esa, vamos a decir, sensación o lo que se llame. Sí, es posible. Es posible. Al verlo desaparece. Claro, nunca me había pasado algo así, digamos. Claro, Pero sigue siendo una experiencia de la mente. eso. La mente tal vez de manera involuntaria ya mantuvo la atención en sí misma indiferentemente del fenómeno inconsciente que estaba manifestando y el miedo desapareció. Eso de ensimismarnos, de nosotros de indagar, se va asentando. Se va haciendo primero de manera voluntaria y luego de manera involuntaria. No es una sensación, ¿Qué? ¿cierto? Ese asentamiento de estar en la mente tranquila, podría decirlo. No entiendo la pregunta, ¿no es qué? Am, Ese asentarse de lo que indagamos, que a veces se viene de manera involuntaria, cuando viene de manera involuntaria, se va acentuando, no es una sensación, ¿no? Es la sensación No es yo algo, soy, es la sensación yo soy o yo. Es una noción de ser eso. libre de pensamientos.
¿Se manifiesta en el cuerpo de alguna manera, en tranquilidad, o también puede ser un engaño de la mente? Se refleja en el cuerpo. Si la mente Eso. está tranquila, el cuerpo también está tranquilo. Si la mente se calma, el cuerpo se calma, la respiración se calma, Sí. el latido del corazón se calma, ¿no? Pero el yo, ese yo, ego, en su estado puro, es una, si quieren llamarlo sensación, llámelo sensación, es conocimiento, el conocimiento de ser, una conciencia de ser que es reflejo de la conciencia absoluta. No es que aparece en el cuerpo, sino que no puede separar el cuerpo de la mente. Por lo tanto, el cuerpo es la mente. A lo que aparece el yo, aparece el cuerpo, el mundo. ¿Mm? Luego ese yo se identifica con el cuerpo. ¿Mm? Y aparece el pensamiento yo soy el cuerpo. Es decir, la mente se despierta, se trae consigo al mundo y luego se identifica con cualquier forma que manifestó. ¿Mm? Entonces, César, no es sentir las sensaciones, sino ¿A a quién que... a quién se le presentan? ¿Sí? Queda claro, César. Ok. Gracias. Ese estado mental es el que eventualmente lleva el conocimiento a que se devele, se revele la conciencia. ¿Me explico? Sí.
Germán, ya puedes abrir tu micrófono. Ahí está, tenía un problema. Hola César, ¿qué tal? Eh, Te quería preguntar, ¿la conciencia, solo se conoce a sí mismo o conoce los fenómenos? Asimismo, en los fenómenos, pero no a los fenómenos como separados o unidos de sí, sino como sí misma. Entonces, sí se percibirían los fenómenos, Sí, no los percibiría como diferentes de sí mismo, correcto. no como, o sea que en un estado liberado, ¿no? Del ego como dijiste hoy a la tarde, se sigue percibiendo el mundo, las cosas, pero no como algo separado y distinto de uno mismo. De uno mismo como conciencia, correcto. Conciencia, obviamente, claro, como conciencia. Y entonces, eh, como que estaríamos siempre en un estado así, porque solamente es una idea el considerar que esto es distinto de uno. Porque si la experiencia es la misma, ¿no? La del sabio que la del que no, del ignorante, ¿no? Experimentan exactamente lo mismo o experimentan alguna diferencia en cuanto a la experiencia de las cosas. El ignorante percibe las cosas como otro, como separado de sí, de manera objetiva. Así. En el ignorante está la relación sujeto-objeto, que es la dualidad. En el sabio no. En el sabio Y no. ¿Ah? está bien, sí. Pero en cuanto a experimentar el objeto en sí, es la misma experiencia, la del sabio y la del ignorante, ¿no? Placer, dolor, ganancia, pérdida, éxito, fracaso, crítica, alabanza, etcétera, etcétera, le suceden a ambos. Ujú. No más que uno, el ignorante lo considera eso como, ¿cómo lo considera? Como el objeto de su experiencia, por lo tanto le afecta. Y el sabio lo experimentaría como, El sabio es la totalidad, sabe que es la totalidad, el placer, el dolor, el éxito, el fracaso, la ganancia, la pérdida, la crítica, la alabanza. Él sabe que es la totalidad, existencia absoluta. claro, experimentaría ese dolor, ese sufrimiento, esa felicidad, se experimenta igual, pero él sabe que es el trasfondo, la conciencia en lo que se experimenta eso. El sufrimiento es mental, el dolor es físico. Es- Claro, bueno, disculpe, sí, el dolor, sería el dolor, la felicidad, mm. eso lo experimentaría, pero él sabe que es el trasfondo, Lo la que pasa, pantalla lo que donde pasa es que, lo que pasa es que tildar al sabio como el experimentador sería un error. claro. Simplemente ¿Y para cómo le podría? el autoconocimiento sucede en la ausencia del experimentador. Entonces, ¿de qué experiencia estaríamos hablando? Ahora, eh, como el ignorante solamente puede concebir cualquier explicación en términos duales, entonces se dice que el sabio experimenta el mundo como cualquier otra persona. Pero para contradecir eso o para aclarar lo que quiere decir experimentar, entonces si se lo experimenta, pero no como separado de sí. Si no está separado de sí,
quiere decir que él mismo es la experiencia, por lo tanto no hay experiencia ni espectador, solo él mismo, ¿sí? Solo él es. Mm, mm, está bien. Solo él, solo es la experiencia, digamos. Y él no separa entre una persona, alguien que experimenta y un objeto experimentado, sino que sería solo la experiencia. Así sería. Experiencia implica experimentador, es lo que te quiero decir. Imagínate que yo digo que la copa, que la cerámica experimenta la taza. ¿No sería eso un absurdo? Sí. La cerámica es la taza y la taza es la cerámica. Entonces, ¿quién experimentaría qué cosa? No puedes explicar la dualidad con palabras. El conocimiento no dual, ¿quién podría explicar el conocimiento de no dual? ¿Cómo y a quién? ¿Me sigues? Si solo hay uno, ¿quién le va a explicar a otro? ¿Sí? ¿Y cómo? ¿A quién que no hay otro? No, sí, claro, está difícil. Pero entonces, nunca, o sea, nunca, es como el ojo que no se puede ver a sí mismo, ¿no? O sea, puede ver todo lo demás, pero no puede verse a sí mismo. O sea, el ser en estado puro no se vería a sí mismo. El ser es más allá de puro en puro. Sí, el ser no necesita verse a sí mismo para saber qué es. Es, porque es, sabe que es. Al igual que no necesitas verte el ojo en un espejo para saber que el ojo está presente, ¿verdad? No Claro, ¿no? puedes. Pero este ojo no ve otra cosa que a sí mismo. Es una cuestión de conocimiento directo. Tratar de adivinar cómo es el ser y cómo es la experiencia no tiene sentido en la hora Entonces, Ah. no, sí, estoy pensando cómo podemos tratar de entenderlo, ¿no? ¿Cómo la Bueno, sí, mente, a través de... cómo la mente puede experimentar el estado en el que ella misma está ausente? ¿Y cómo le explicas a la mente el estado donde ella no está presente? No va a ser ni siquiera consciente de su ausencia. No, obviamente. Pero en el sueño profundo podemos experimentar algo parecido o no, porque ahí está en ausencia la mente, ¿no? En el sueño profundo, la mente cubre el estado, la realidad de la conciencia. Solamente se puede conocer a la conciencia en la vigilia. Mm. Y ese el famoso dicho que el cuarto estado es el que conoce los otros tres estados, el de la vigilia, el sueño y el sueño profundo, Sí, es correcto. No es un cuarto estado, es es, el estado. esa es la conciencia, el testigo. Pero en el sueño profundo no tenemos claro de que somos el testigo y de cómo somos como testigo. Sí. Solamente en la vigilia se puede tener claro quién somos realmente y cómo somos realmente. ¿Y por qué solo sería en la vigilia? Porque podemos contrastar con... No, porque en el sueño profundo, la mente, que es el estado de sueño profundo de ignorancia absoluta, vela a la conciencia. Esa es la forma de la mente que vela la conciencia, es la mente en forma de velo. Y la vigilia es la misma mente en forma de proyección. Así cubre la mente la conciencia.
¿m? En forma de proyección y en forma de velo. Mm. Y entonces en la vigilia, ¿cómo nos podríamos dar cuenta? Quedándonos mentalmente quietos. Si me quedo quieto, por ejemplo, ¿no? Sin emitir ningún pensamiento, nada. Solo estoy. ¿Es solo eso? No, ese que solo está es la mente sin Y pero pensar. palabras, si no, ¿cómo lo diría? No se puede poner en palabras. Ese yo que se queda completamente quieto y que solamente sabe que es, esa es la mente. Esa es la ¿Y mente cómo libre, sería? esa es la mente libre de pensamientos. Ese es el ego en su Sería estado. la... Ah, ok. Sería la mente libre de pensamientos. Mm. ¿Y cómo sería si no... sin eso? Sin eso que Sin esa mente libre de pensamientos. no entiendo la pregunta. ¿Cómo sería qué cosa? Claro, porque vos decís, bueno, quédate quieto, ¿no? Y te vas a poder dar cuenta. Digo, bueno, si uno se queda quieto, sin pensamientos, hay una existencia, uno sigue existiendo. Sí, pero esa existencia pura es el ego. ¿Y cuál es la existencia sin el ego? ¿Cómo me doy cuenta de esa existencia sin el ego? Pero quieres saberlo mientras tu mente está activa y quieres una descripción. Sí. No, 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 no te pido una descripción, te pido cómo puedo experimentar. Quedándote mentalmente quieto, donde el que pregunta simplemente se enfoca en sí mismo. Al estar enfocado en sí mismo, no está enfocado en otra cosa, no está enfocado en el objeto. El sujeto se queda sin objetos, y a lo que se Sí. queda sin Igual, objetos, no, que pensaba cuando decís en sí mismo, eh, no entiendo cómo sería en sí mismo. poner la atención, tú como ego, te pones atención a ti mismo. Tú como ego sabes, yo soy. Tú sabes que eres el sujeto, ¿verdad? De todas las experiencias, ¿sí o no? Sí. Entonces el sujeto se pone atención a sí mismo, es decir, remueve la atención de lo que percibe a través de los sentidos, de las sensaciones físicas en el cuerpo, de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos, de las ideas, de los deseos, y se enfoca solamente en sí mismo. El pensamiento yo se enfoca en sí mismo, está ensimismado, se está autoobservando. Eso es autoindagación. La indagación la hace la mente. La conciencia no sufre de ignorancia, ni tiene que liberarse de nada, ni tiene que indagar, ni tiene que experimentar ningún samadhi. Ujú. Mm. Cuando la mente está en ese estado de ensimismamiento y se queda completamente quieta, entonces pierde su identificación con el cuerpo. Lo que pierde su identificación con el cuerpo, la conciencia queda develada o revelada. El pensamiento yo soy el cuerpo es el que vela la conciencia en la vigilia realmente. La mente se sumerge en su fuente y la fuente donde se sumerge la mente queda revelada tal cual y como es. Y se hace evidente de que uno es eso, no unido, no separado de eso, sino eso mismo. Mm. Que eso es lo que realmente somos como existencia absoluta. Mm. Pero no puede ser descrito.
Ok, muchas gracias. Inclusive esa descripción, la mente puede utilizarla, crear una idea o una interpretación errónea de ella, proyectarla mentalmente y decir, ala, aquí está, lo experimenté. Ok.
Hola, César. César, mm, eh, a la tarde comentabas en tu experiencia, cuando se reveló el ser, dos, dos situaciones, digamos, ¿no? Una era, lo explicabas con las palabras del taladro este, en tu caso, ¿no? Que se experimentó. Y la otra era una explosión, no sé si creo que usaste esa palabra, explosión de luz. No, Estaba leyendo en no cuanto a la utilicé la explosión. palabra luz, pero Ah, ¿qué palabra usaste entonces? explosión, fuerza, corriente, poder, vórtice. Continúa, continúa. Claro, sí. Bueno, cuando mencionás estas palabras que acabas de decir, poder, poder y fuerza, como yo había, el problema mío es este, creo, ¿no? Que lo había leído como sinónimo de la espurana, y vos no lo estás nombrando como sinónimo de espurana, sino como la corriente del absoluto ya, ¿no? Es decir, que no es un fenómeno. Pero no voy a esta pregunta, no quiero. La pregunta es porque estaba leyendo que también en forma similar lo experimentó Lakshmana Swami, como esta explosión. Pero la pregunta es, creo y entiendo que no sería bueno tomarlo como una referencia a esto, ¿no? Porque no es igual, no es algo universal en todo, necesariamente. Porque si solamente esperaría, podría ser una trampa, obviamente, de esperar que suceda esto, ¿no? No, no entiendo nada, Ricardo. Vuélvemelo a explicar porque sí. Sí, sí. Digo que no sería bueno tomarlo como una referencia, esto que comentabas vos, de lo que vos viviste, porque no es una referencia universal, ¿no? Es decir, no todos los buscadores van a experimentar eso mismo, ¿no? Eso mismo es eso mismo. Eso mismo es el sí mismo. Es lo que uno realmente es. Ahora, ponerlo en palabras es difícil, sino imposible. Pero Sí, todas las personas a las que yo considero que saben de lo que están hablando, todas reflejan lo mismo. Inclusive Anamalai Swami dice, lo único que puedes hacer es ignorar a los pensamientos. ¿Sí? El poder de la conciencia en algún momento se revela. Todos mencionan un poder, una corriente, una fuerza, porque la conciencia está viva. Es lo único que está vivo, todo lo demás es inerte. Y la vida que tiene depende de la vitalidad de la conciencia. César, cuando te estás refiriendo vos con la palabra poder, ¿estás hablando del yo, del aham, aham, No, no diferencia. de Ese lo mismo? quiere decir yo soy yo, sí, 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 sí. donde yo quiere Está decir bien. conciencia absoluta. Entiendo, perfecto. Ahora, César, voy a mencionarlo porque hay un cambio que va a parecer que es, te lo pregunto por millonésima vez, pero hay un cambio y quiero preguntártelo. Cuando antes experimentando el Spurana, este famoso, se veía como un objeto y ahora cada vez más, en este momento, caí en la cuenta, porque no me había dado cuenta, entre comillas, de que ya no se percibe como un objeto, sino que la pulsación y quien lo está percibiendo, el yo que lo percibe, son lo mismo, digamos, no están separados. No se puede separar el que experimenta la pulsación con la pulsación. Entonces no hay, No sé si me... entonces no hay experimentador. La idea de ser Pero, la idea de ser el experimentador tiene que desaparecer. Para que- perdón, discúlpame. Sí.
La idea de ser el experimentador debe desaparecer para saber que Sí, sé eso. No pueden haber dos, uno experimentando al otro. Así pareciera al principio, pero no es así. El uno es el otro. sí. Ahora, lo que pareciera al principio ser que uno experimenta al otro, esa línea divisoria que es muy sutil, se va desdibujando, digamos, ¿no? Se fue desdibujando. La línea divisoria es la idea de ser el experimentador, Sí, bien sea de lo de afuera o de lo de adentro, del mundo o la conciencia. Inclusive la idea yo soy eso desaparece. entiendo, Y sí. lo que queda es eso, sí, solo eso es. Y ahí es, solamente ahí es donde la conciencia se está experimentando a sí misma, digamos, por decirlo, cuando se reveló a sí misma, digamos, ¿no? Ahí cuando, Cuando desaparece el experimentador de eso, digamos. cuando se revela a sí misma, absorbe al experimentador. Bueno, nada más, César, era eso. Ya está claro. Mm. Eso fue lo que me quiso decir el señor Ratonal. Tú no eres el experimentador de eso. Tú eres eso. Ahora simplemente radica tu sentido de separación con eso. Si no hay separación, no hay unión. Por lo tanto, solo eso es, ¿no? Que incluye absolutamente todo. César, se puede estar dando antes de esto final de que el, el yo que está experimentando, en este caso, eh, o sea, no está permanente y aparece el yo y desaparece, digamos. ¿Mm? Lo que quiero decir es, concretamente, hay un yo experimentando esta energía, el espurana. Luego, eso se desaparece por momentos, pareciera ser, ¿Qué? en donde son lo mismo, digamos. ¿Qué, qué desaparece por un momento? El experimentador separado. Mm. Pero no puede haber un experimentador unido. Sí. Claro, No entiendo. puede haber experimentador porque tendríamos dos, uno experimentando al otro. Esa es la trampa en donde estás todavía metido. Claro, si está unido sería no diferenciado todavía, ¿no? Pero el absoluto está más allá. Eso es lo que me quiere decir. Si no está separado, no está unido. Sí, entiendo. Si Ajá, no hay separación, no hay unión. claro.
Y si es experimentador y experimentador, ahí está la mente, ¿sí? No la... Ven, ven, ven. Ven. Son los vecinos, chicas. Es como que si el mendigo que ve al rey piensa que se convierte que es el rey. Sí. No se Ah, convierte en rey claro. porque ya ha visto al rey, tiene que convertirse en el rey. Convertirse quiere decir que la idea de ser el mendigo que ve al rey debe desaparecer. Sí, Queda como entiendo. el rey, como lo revelado, ¿sí? Donde el yo es lo revelado. Ya está, son los vecinos, chicos, son los niñitos al O lado. sea, el que está viendo la no separación sigue siendo la mente, de alguna manera, una Correcto. mente sutil. Separación y no separación, dualidad y no dualidad, realidad e ilusión. Las díadas son de la mente y la mente misma, igual que las tríadas. Sujeto y objeto, o el que ve lo visto, el acto de ver. Todo eso es contenido de la mente y la mente misma. La mente quieta, ¿no? ¿Sería ahí? Ya, ¿no? Y lo que no entiendo es, eso nunca deja de sorprenderme. Se le da una explicación clara y la mente viene con una cosa que no tiene nada que ver con lo que le dijeron. Sujeto y objeto es la mente, la díada, uno y el otro. La tríada es la mente también, el que ve lo visto y el acto de ver. La díada y la tríada son apariciones en la conciencia, lo que aparece en la conciencia y desaparece en la conciencia, como en el sueño profundo. César, entonces la separación y no separación serían un fenómeno también. ¿Perdón? Separación y no separación también serían un fenómeno todavía, Un de alguna pensamiento. Separación es un pensamiento y no separación es un pensamiento. La conciencia es el estado libre de pensamientos y donde los pensamientos no surgen ni separación, ni unión, ni dualidad, ni no dualidad, ni realidad, ni ilusión, ni siquiera conciencia y manifestación. Mm. Entonces, ¿cómo puedes poner en palabras el estado libre de palabras y cómo puedes conceptualizar el estado libre de conceptos? La única manera de conceptualizar el estado libre de conceptos es utilizar un concepto para decir que es el estado libre de conceptos. Mm. Mm, qué rica, qué pacho. Sé que eres la guardiana de la casa y todo, pero yo ya, un vecino. Bueno, ahora sí nada más, César. Eh, la misma analogía, la taza
viendo la cerámica. ¿Cuál taza? ¿Quién está viendo a quién? Igual sería la cerámica viendo la taza, lo mismo. La taza es la cerámica, por lo tanto no hay realmente una taza, lo único que hay es cerámica. Y lo único que hay es conciencia. No hay otro, no hay un segundo, una segunda entidad llamada mente, mundo, ilusión, maya, individuo, persona, ego, manifestación, proyección. ¿No? Eso es lo que quiere decir el uno sin un segundo. Si no hay una segunda entidad llamada como lo quieras llamar. En ese ejemplo, entonces, la cerámica no necesita de la taza para saber qué es la cerámica. La cerámica es la cerámica, de nuevo. No es que no necesita de la taza, es que para la cerámica no hay taza. Sí, más allá del hecho de que la necesite o no la necesite. Claro, porque la conciencia relativa o el yo soy, al principio, ve a la conciencia absoluta como un objeto y eso tiene que desaparecer, justamente, ¿no? Porque como decís vos, la conciencia relativa es luz prestada, que no Pareciera que se... la ve. Claro, pero en realidad no la puede ver. Ah, La, cuando la ve, o pareciera que la ve, o que pareciera que alguien que la ve no puede soportar el brillo de su sí. realidad. Claro. Ahí desaparece. Mm, Claro, en eso. Está bien, está claro. Eso lo explica Ramana Maharshi en los 40 versos acerca de la realidad, a lo que la mente ve a la conciencia, baja la cabeza, ¿ok? Con vergüenza de haber reclamado ser, Claro, y ahí claro. entonces, en ese acto de rendición absoluta, es que no hay rendición absoluta y plena a la conciencia hasta que la conciencia no se revele. Al igual que la historia de Draupadi, cuando le estaban quitando las ropas, el sari es un Es, pedazo de tela que tiene como 4, 6, 8 metros, dependiendo. Y él le pedía auxilio a Krishna, Krishna, sálvame, Krishna, sálvame. Y Krishna, hasta que bajó la cabeza, dijo, ok, no yo, solo tú eres. Yo no existo, solo tú eres. Y ahí entonces, el mismo acto de rendición produjo el milagro. ¿Cuál fue el milagro? Bueno, que jalaban tela y 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 nunca terminaron de quitarle el sari. Y los que le jalaban la tela terminaron todos agotados en el suelo, ¿ok? Sin fuerza para seguir jalando tela. bueno, gracias, César. No hay más preguntas. Muchísimas gracias.
Entonces, ahí no hay nadie. Bueno, el ejemplo este que diste de la taza, ¿no? Eh, y cómo decías que todo es conciencia, ¿no? Eh, a la luz de esto que decías, ¿el ego también sería conciencia? Todo sería conciencia. No lo percibes separado como la conciencia, ya no puedes llamarlo ego. ¿Cómo, disculpa, no te entendí lo último? Si no lo concibes como separado de la conciencia, no puedes llamarlo ego, al igual que la taza, si no la concibes separada de la cerámica, no puedes llamarla taza, solo Ah, existe la claro. cerámica. Sí. Mm. Claro, solo sería todo conciencia. Sé que parece redundante, pero es como necesario preguntártelo. Em, eh, Todo lo que podríamos en un estado egoísta o condicionado considerar como un fenómeno, en un estado, en nuestro verdadero estado que sería el liberado, todo sería conciencia, o sea, no percibirías otra cosa más que conciencia. Correcto. No percibirías, ni siquiera no percibirías más que conciencia. Ujú, Sabrías que no hay, no hay otra cosa más que conciencia y que eres esa conciencia. ujú. Y ahí como que uno pregunta, pero Ahí no hay, seguiría, ahí no hay pregunta. no, no, claro, yo me pregunto. El condicionado se pregunta en este caso. Pero en ese caso dejaría de existir el mundo, dejaría de existir, no quiero decir fenómenos, porque en ese caso no serían fenómenos, o sea, sería la misma manifestación de ese ser. Dejaría de existir la taza. De nuevo, ¿cuál taza? ¿Existió en algún momento alguna taza?
No, no entiendo, entiendo también el ejemplo ese de, muy parecido al de el del oro y el de el de los pulseras, las alforjas de oro. O sea, el oro siempre existe, o sea, la conciencia siempre existe. Lo que parecen modificaciones es solo ¿no? Lo que existe es el oro, el objeto o la taza que esté hecha, ¿no? Pero, pero igual, bueno, esto es como decís vos, uno trata de entenderlo a veces con una mente, ¿no? Eh, o con conceptos, algo que no se puede entender, ¿no? Me perdí por un momento, disculpa, es que no, la forma como hablan y describen es tan complicada. Y es que es complicado hablar de esto, no es fácil. No, hablar de esto es muy simple, ¿Y por qué no la entiende la mayoría de las personas? porque tienen la mente muy complicada, se le da una explicación simple y lo que regresa como comprensión es una distorsión de lo que se les explicó y hay una expresión complicada de la distorsión de lo que se explicó. Yo a veces lo que creo es que cuando se habla así de conciencia, esto, cada uno tiene como una definición de esas cosas, y ahí viene la confusión, ¿no? Cuando dice conciencia, mente. Por eso yo no puedo definir la conciencia. Todo lo que he dicho todo este tiempo es imposible definir la conciencia, inclusive hablar de dar un punto de referencia, corriente, forma, fuerza, poder. ah, Claro, ahí está, uno queda como atrapado en el lenguaje, en las palabras y en lo que significan esas palabras, ¿no? Es complicadísimo, por eso. Tal vez yo veo que muchas personas capaz que entienden en el fondo o tienen un atisbo, pero es difícil explicar o darse a entender uno pero también, ¿no? ¿cuál atisbo has tenido para explicarlo? ¿Cómo te lo puedo explicar? ¿Ah? ¿Cómo te lo puedo explicar? ¿Que has tenido un atisbo? ¿Cómo te lo puedo explicar? ¿Has tenido un atisbo que no puedes explicarlo? Y sí, o sea, no solamente espiritual, o sea, de cualquier cosa es difícil a veces darse a entender. Sobre cualquier fenómeno a veces es difícil. Ok, otra vez. No, apagó y se fue. Fue junto con el atisbo.
Otra vez yo, César. ¿Escuchas? Sí, Una vez la mente está calmada, ese es el fin de la indagación, ¿correcto? sí, ese es el fin del esfuerzo. El resto Ay, es un acto de gracia. ya. ¿Cómo sé cuando la mente sí está calma o hay veces que la mente puede fingir estar calma? Si la mente está calma, la pregunta acerca de si está calma o no, no surge porque está calma. Ya, ya. Calma quiere decir que no hay ningún pensamiento. Correcto. Ya. La gracia ya no viene de la mente. Entonces, César. Lo único que viene de la mente es desgracia. Sí. Sí, ya, ok. Ya es una desgracia que haya surgido. Surge porque surgió, la mente apareció. Ya estás interesado en lo que surgió. Sí, Mm. ya. ¿Quién surgió? ¿Quién es ese yo que pareciera existir ahora? ¿Quién soy yo? ¿No?
Ok, César. Gracias de nuevo. Rompiéndose la cabeza tratando de entender lo que no pueden entender. Realmente pueden o rendirse o indagar. El intelecto es un instrumento del ego. Y la mente quiere ejercitar el intelecto a través del intelecto para comprender lo que es imposible. Ni siquiera por medio del intelecto puedes llegar a la conclusión de que hay un poder superior. Lo que hablábamos hoy con Susi. No sé si tú estabas en en la transmisión de la tarde, ¿cierto? No estabas. No tengas un chance de ver la sesión de la tarde, donde el buscador, el ego, el individuo, persona o mente, reconoce su incapacidad, ¿sí? Reconoce su limitación. ¿Sí? Y la lógica, la razón le dice que tiene que haber algo que se está encargando de todo, porque yo realmente no soy ese. ¿Sí? Especialmente cuando le quitan al ego todo de las manos, cuando se... Ajá, ¿y qué pasó? Yo no es que me las sabía todas y que la podía todo y que podía hacerlo todo y que lo controlaba todo y yo, y ajá, y ahora que ahí sí baja la cabeza, ¿sí? Y reconoce que hay algo más allá de sí misma. Y luego que baja la cabeza humildemente, entonces aquello que está más allá de sí misma se revela como, si, como sí misma, como lo que realmente es, dejando de creer que es lo que aparenta ser, una entidad limitada al cuerpo. Y ahí ya el intelecto no funciona, hasta ahí llega el intelecto para producir el reconocimiento de algo más allá del ego. Mm. Susi. Hola César, ¿qué tal? Mm. Escúchame, por lo que estuvimos hablando justamente y por ver tu entrega eh, tan pura, eh, no sé, a mí me parece entonces que la indagación es mucho más simple de lo que yo pensaba. O sea, a ver, corregime vos, la indagación no es pensar en la existencia, en el ser, casi como un concepto filosófico, sino es simplemente cerrar los sentidos, los pensamientos, las emociones,
es solamente eso. No cerrarlos, pero ignorarlos. Tanto Claro, ignorarlo, claro, sin esfuerzo, cerrarlo implica un esfuerzo. lo que percibo a través de los sentidos y el cuerpo, por el cual operan los sentidos y la mente, ¿sí? Y los Claro, pensamientos que son... Sí. claro. Eso me di cuenta por lo que charlábamos esta tarde, que realmente tu entrega era tan pura que pensar en la existencia ya es un pensamiento. Ya hablar de existencia, o sea, es un pensamiento. Correcto, bien. La indagación, claro, la indagación entonces pasa por el otro, pasa por el, claro, por, Me pasa por encima a claro, todo. Mm. claro, es bien sencillo, soy. No es ni soy, ni decir soy, es nada, cerrar los ojos y hacer oído sordo a todo, a todo, a Ser, todo. ser, simplemente ser. Claro. No pensar en que soy, no pensar en el ser, no hablar de existencia, ajá. Bueno, eso era, César, eso era. Bueno, listo. Correcto. Gracias, ¿eh? Bien, muy bien, Chao, César. muy bien. Ya te abro el micrófono, Eric. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿sí me escucha? Sí. Buenas tardes. Eh, yo tengo una inquietud. Bueno, sé que, bueno, no sé, a veces al indagar eh, me quedo en silencio así completamente, pero a veces tengo una sensación como si escapara de, pues sí, ¿a quién afecta esto? ¿A quién molesta esto? No sé si estoy escapando a la realidad o si en Mm, realidad permanezco en el ser. No, no entiendo. ¿Escapar de dónde? De lo que está pasando en la ilusión, ¿De lo que está pasando dónde? de una situación agradable, ¿Agradable o desagradable? desagradable. La situación puede ser agradable o desagradable. La idea es ver a quién le sucede la experiencia, agradable o desagradable. No es escapar. La situación sigue allí, ¿ok? Bien sea agradable o desagradable, bien sea circunstancias en el entorno, bien sea una condición física, ¿ok? Inclusive una emoción, un sentimiento o un pensamiento desagradable. Eso no nos interesa, sino a ver quién es el yo consciente de todo eso, quién es consciente de todo eso, quién experimenta todo eso, a quién le surge todo eso. La situación puede Es sí, continuar y si hay algo que se puede hacer acerca de ellos, también surgirá de manera espontánea, al igual que surgió de manera espontánea la situación agradable o desagradable. ok. Mm, Entonces mantenerme en indagación en cualquier circunstancia todo el tiempo. correcto, en la medida de lo posible. Puede que haya ciertos momentos en que sea difícil o imposible, puede que haya momentos en el que estemos embotados. Bien, descansa un rato y cuando recuperes otra vez la energía, continúa. Bueno, me pasa mucho que todos los días tengo muchos sueños, así como si mi mente no descansara. Mm, Y de hecho despierto adolorida o a veces llorando mm, con lágrimas del sueño mm. y despierto con esa emoción e indago, pero me pregunto por qué no descansa así mi mente.
¿Es necesario, es La positivo o indagación puede simplemente producir pasa? ese efecto secundario, ¿ok? Porque lo que no podemos, de lo que no podemos liberarnos en la vigilia, esas partes del subconsciente se puede liberar en el sueño onírico, donde hay muchos sueños. Y cuando hay muchos sueños, la mente está activa, ¿cierto? Los sueños son actividad mental. Y en la mañana uno dice, uy, pero no descansé nada. O puede producir insomnio. Pueden haber efectos secundarios que sean incómodos y que se consideren negativos o un obstáculo o lo estoy haciendo mal. No, al contrario. Es positivo porque todo lo que está adentro guardado sale a la superficie o en la vigilia, como nuestros sueños despiertos, o en el sueño onírico, como los sueños nocturnos. ¿Mm? Esto puede producir un desastre energético, físico, mental. Pueden aparecer con condiciones físicas como que si tuviera una enfermedad, voy al médico y no tengo nada. ¿Mm? Por eso hay que tener paciencia, no descorazonarse, no darle tanta importancia a cómo nos sentimos físico mentalmente. La mente puede despertarse. Fíjate lo que hace la mente, produce toda esa cantidad de sueños, no descansa. Ella lo está haciendo de manera inconsciente y después dice, ay, ¿por qué no descansé? ¿Qué pasó? Sí, ella misma crea el problema y luego se queja del problema y anda por ahí gritando, por favor, auxilio, auxilio. ¿Cómo salgo de este problema? ¿Mm? Si estás cansada, descansa. Es preferible 15 minutos de indagación con la mente fresca que puedo realmente a 23 horas y 45 minutos de batalla interna porque no puedo. ¿Mm? Poco a poco se va a ir extendiendo, se va recuperando la fuerza o la voluntad, si se quiere. Esa voluntad se va fortaleciendo. Si no puedes con la mente, déjala quieta, solamente entiende que no es real, que son solamente un montón de pensamientos. Ay, perdón, es que por accidente había apretado y ya no podía activar el micrófono. Eh, pero sí, maestro, gracias. Ya entiendo que no debo dar tanto significado a los sueños porque yo, este, Ah, pues no. tenía la manía de, Uy, ¿por qué soñé analizar. eso? ¿Por qué me No, siento no. así? Si te despiertas en la mañana y agarras el libro de los sueños para interpretarlo, eso es peor todavía. Ya, es como que el sueño onírico, al igual que los pensamientos en la vigilia, son como una especie de purga, ¿ok? Entonces estamos constipados y la indagación es un laxante. Imagínate de que después que vas al baño te pones a investigar y esto que salió qué es y por qué y qué significa. ¿Me entiendes? Después que salió lo que salió, baja la palanca, date media vuelta y olvídate Lo de eso. suelto. Claro. Ok, maestro, muchas gracias. Se dice que los únicos sueños que vale la pena recordar o ponerles atención y dejan una impresión son aquellos donde aparece tu Dios personal o tu gurú y te da una instrucción o te aclara algo. ¿Sí? Si eso sucede, bien. Ok, Lo demás, olvídalo.
Olvídalo. Tengo una pesadilla. ¡Fu! Ya me desperté, qué maravilla. Adiós. Ok. Muy bien. Este, A ver. bueno, yo estoy aquí yo lo conocí a usted gracias a la nana Mm. y yo llegaba a soñar a la nana y decía, ay, no puede ser hasta los sueños, ¿por qué no? Pero no sé, Ajá, perdón. significaba algo. ¿Qué cosa? Es que... Pues sí, le digo que yo estoy aquí porque nana me trajo. Ajá, ¿Sí me escuchan? sí. Y muchas veces la he soñado y eso me agobiaba porque decía, ¿por qué la sueño? No, pero el sueño como tal, con algo, con alguien, no es relevante. Sí, en el sueño, si en el sueño hay una instrucción, una guía, una clarificación, entonces, ok, Ok, muy bien, muy bien. Va. Quedó muy claro, maestro, muchas gracias. a la orden. César, buenas noches. Hola, ¿Cómo estás? bien. Bien. César, una pregunta, bueno, dos preguntas. La primera, mm, si el, si la identidad, la persona, es una ilusión formada por la mente, por los recuerdos y las vivencias y todo eso, y al final cuando uno muere eso desaparece, ¿por qué es importante entonces la búsqueda de la iluminación o el autoconocimiento cuando uno está en vida? Si al morir de todos modos eso desaparece. O sea, Des- ¿cuál es la desa- diferencia? Porque Logré desaparece temporalmente, queda allí en forma de semilla, en estado latente y potencial, y vuelve a crear otro cuerpo para repetir y darle continuidad a esas tendencias. Solo cuando el ego desaparece, donde todas las tendencias desaparecen, entonces ya no hay más reencarnación. esa era la segunda pregunta que creo que Mm, ya quedó contestada con la primera. mm. Te iba a decir esto, entonces, ¿qué es lo que reencarna si se supone que lo único que hay es el sí mismo? Pero dices que queda en estado de semilla, en el estado... Mm. Me acuerdo que una vez vi un video de un señor que se llama Rupert Spira, ¿sí lo conoces? Bueno, él también habla sobre esto, pues no sé cómo decirlo. Y me acuerdo que él una vez platica eso de la reencarnación, lo dice de esa forma. Bueno, con sus palabras, pero lo mismo, que cuando mueren queda como en una forma de energía Mm. y eso es lo que se vuelve a encarnar, por así decirlo. Eso es lo Es que, así. eso es lo que reencarnan las tendencias. La mente. La- eh, Bueno, ya sé que a lo mejor es incomprensible, pero de todos modos la pregunta sería, ¿dónde queda eso? O sea, ¿en qué lugar?
en qué parte queda flotando en el aire, en el viento, en forma de qué queda para volver a encarnar. ¿Cómo es posible que vuelva a formar un cuerpo? A eso se le llama la nesciencia o la ignorancia, oscuridad absoluta. Es como que tienes una máquina de diapositivas, ¿verdad? Sí, De hecho, están en la conciencia porque no existen separadas de ella. Entonces, si tienes una diapositiva iluminada, las otras diapositivas están allí, pero no puedes ver el contenido, ¿verdad? Pero allí están. sí, A lo que la luz se asocie con ellas, ok. van a aparecer proyectadas. Ok, entiendo el ejemplo, pero no es pues comprensible en dónde quedan esas tendencias, ¿verdad? Quedan en un estado latente o potencial en la conciencia, no pueden existir en otro lado. Sí, obviamente en la conciencia, pero no tienen un lugar como tiene un lugar. Porque la conciencia no es un lugar. Ok, Por es lo cierto. tanto, no puedes decir que está en un lugar en la conciencia porque la conciencia no es un lugar. Se le dice Sí, lugar como punto de referencia, lugar de origen de todo, pero ok, no es un lugar porque no puedes ubicarlo en tiempo y espacio. Es una forma de decir. ok, ok, ok. Entiendo. Ok, César. Y bueno, una pregunta que me acaba de surgir. Se dice y se han dicho de eso del ciclo del samsara, de las reencarnaciones, que hay cierta cantidad de reencarnaciones necesarias para poder liberarse de las tendencias o del ego. ¿Eso es verdad o simplemente, o sea, no es un número definido, pues, o sí? Pero ¿para qué quieres contar eso? La reencarnación. Ve si realmente eres tú el que ha nacido. Si eres tú el que va a morir y si eres tú el que va a reencarnar. Tú eres la conciencia, ¿sí? Nada de eso le pertenece a la conciencia. O sea, entonces no importa realmente un número que esté escrito en un papel. Bueno, si está escrito en un papel, yo no lo he leído. Yo a Ramana nunca lo escuché, por ejemplo, decir que hay que reencarnar tantas veces. Si lo escuché decir, ve primero quién es el que nació y después hablamos de la reencarnación. Encuentra Ok, primero, ¿sí? Encuentra primero al que nació y luego hablamos de reencarnación. Queriendo decir, busca al que nació y no lo encuentras. Buscando al que nació, te encuentras a ti mismo como conciencia. Y cuando sabes que eres conciencia, sin nacimiento ni muerte, entonces queda la pregunta acerca de reencarnación. Un segundo que están tocando. sí, adelante. ¿Crees que ya vengo o qué? Perdón. ¿Está durmiendo? No, ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? bien, déjame llamarlo un Ay, mi segundo amor. para que venga, ya va.
Ok. No, Bueno, creo que sería prácticamente todo, César. ok. Es que mientras haya gente en la puerta, la perra va a ladrar. No te preocupes. Sí, pero básicamente esa era la duda, César. Muchas gracias. No, no hay que entretenerse con todo eso. Ok, sí. Sí, después que se sabe que lo único que puede remover la ignorancia es la indagación, inclusive todo este conocimiento se olvida, ¿no? Y se enfoca uno en uno mismo. Sí. Déjame cerrar el micrófono. ¿Perdón? Voy a cerrar el micrófono. Ah, sí, está bien, César. Gracias. No hay ruido muy
No, Guille, te acabo de ver. ¿Dónde estás? ¿Tienes la cámara apagada? No te vi en toda la noche. Ah, no te oigo. No, porque no estaba hablando. Es para que me viera. Ah, ok. Ah, ok. Es que sí, estaba viendo ahí algunos que salieron y me di cuenta de que estabas ahí. Nada, pero es que me he quedado frito Ah, mirando todo el rato. muy bien. Muy bien. Ok, bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana.